Bueno, vamos a empezar con el tema de la estadística, ¿vale? Y en primer lugar pensaba, ¿qué es la estadística? Pues es la ciencia que trata del recuento, ordenación y clasificación de datos obtenidos por observaciones para hacer comparaciones y sacar conclusiones. Ahora, menudo lío. Ahora veremos lo que es y lo vais a entender fácilmente, ¿vale? O sea, que es la ciencia que trata del recuento, ordenación y clasificación de datos obtenidos por observaciones para hacer comparaciones y sacar conclusiones, ¿vale? ¿Y cuáles son las fases de un estudio estadístico? Pues primero cuando voy a estudiar algo, por ejemplo la intención de voto, o por ejemplo, pues lo primero que haré es recoger los datos, pues de un sitio donde iré escribiendo e iré recogiendo los datos. En clase lo haremos, entonces si vamos a decir número de hermanos, entonces lo primero que voy a hacer es preguntar a cada uno los datos que hay. Segundo paso, organización y representación de esos datos. Es decir, una vez que tengo esos datos en un sitio, pues los voy a estudiar, voy a colocarlos, voy a hacer una serie de operaciones matemáticas para poder analizarlos, ¿no? Entonces, con esos datos, esas gráficas, esas cosas, voy a intentar pensar. ¿Qué pensaré? Pues voy a analizar esos datos. ¿Para qué? Para obtener unas conclusiones y después que diga, pues el mayor porcentaje de gente que va a votar a tal partido político no sé quién, o diferentes tipos de conclusiones. Vale. Entonces, a ver, un poco más de... Para aclararnos un poco mejor, vamos a ver. Pues, ¿cuáles son los conceptos estadísticos? Pues son estos tres de aquí, como para empezar, son los facilitos, ¿no? Pues el de población, el de individuo y el de muestra, ¿no? Entonces, he puesto tres ejemplos. Pues el primer ejemplo, pues imaginaos que quiero estudiar pues la intención de voto. Pues quién va a estudiar, pues quién va a votar a cada partido político de un país cualquiera. Imaginaos que es para España. Pues, ¿qué es la población? Es el conjunto de todos los elementos. ¿Vale? Todos los elementos. Es decir, si estuviéramos aquí, el número de gente que podría votar. Pues ¿quiénes serán? Pues todos aquellos que entiendo que tengan más de 18 años. Son los que, pues todos los que pueden votar. Vale. ¿Qué es el individuo de una población? Pues cada elemento, pues cada persona que vota. La población serían todos, el individuo es cada uno. ¿Y qué es la muestra? La muestra es como un conjunto suficientemente representativo de la población. Es decir, que cojo unos poquitos de algún sitio, porque claro, si yo voy a hacer una estadística de quién va a votar a cada partido, no puedo preguntar a todo el mundo, porque tendría que preguntar a millones de personas. ¿Qué es lo que haré? Cogeré una muestra, pues con esa muestra lo que haré es coger. Y claro, que es importante que sea representativa. Si es una muestra, para que sea representativa tendrá que ser de distintos lugares de España. No podría ser solo de una región, porque si no estaría condicionada por ese lugar. Tendría que ser así representativo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería pues cuando os extraen sangre, ¿no? Típico que te extraen sangre y pues, ¿qué es lo que te van a estudiar? Pues los niveles de colesterol, de, yo qué sé, de las cosas que saben los médicos, ¿no? Pues la población en ese sentido sería toda la sangre de tu cuerpo. El individuo sería pues cada celulita, pero bueno, en este caso no existiría. ¿Y la muestra qué sería? Pues el tubito que te sacan. Y de la estadística que sacan de ese tubito, piensan qué sucederá en toda la población, es decir, en todo tu cuerpo. Pues os he puesto dos ejemplos más, para que los hagáis vosotros. Ejemplo 2. El estudio del número de hermanos en primero y segundo de eso. Pues vosotros me diréis cuánta gente será la población, cuál será cada individuo y cómo sería una muestra representativa. ¿Qué números pensáis vosotros que tendrían que tener? Pues se lo tiene que preguntar a 3 de cada clase, a 5, a tal. Pues lo que vosotros pensáis y en clase veremos si está bien o mal. Otro ejemplo que también tenéis que hacer vosotros. Pues si hacemos un estudio del número de suspensos por alumnos en todo el colegio Tajamar. Pues vosotros me tenéis que decir cuál sería la población, cuál sería cada individuo, aunque eso es fácil, sería cada alumno, ¿no? Pero bueno, y cómo sería una muestra suficientemente representativa. Pues hay que sacar uno por cada clase, o da igual, o cogerlos al azar. Bueno, pues vosotros veréis y me decís cómo sería necesario hacer esa muestra. Y por último, vamos a explicar qué tipos de variables estadísticas hay, porque hay distintos tipos. Pues porque pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas, lo que dice es que no es medible por números. En el fondo miden cualidades, ¿vale? Y las cuantitativas son las que se pueden medir por un número o una cantidad. Vamos con las primeras, las cualitativas. Pues pensaba que hay dos tipos, nominales y ordinales. Aunque realmente casi, bueno, es parecido, ¿no? Pues las nominales es que no se pueden ordenar de ninguna manera. Es decir, que no se pueden medir por números, pero no se pueden ordenar de ninguna manera. Por ejemplo, si yo voy a estudiar de una población en el estado civil, si son solteros o casados, pues bueno, pues puedo estudiar. El 30% están solteros, el 30 o el 40% casados y luego, pues
pues no los puedo ordenar. El color del coche. Pues vamos a hacer un estudio estadístico del color de coche de la gente. Eso lo utilizan mucho las empresas de seguros. O yo que sé, un tipo de música. En clase vamos a ver qué tipos de música hay. Ah, pues uno me gusta pop, otro rock, otro funk, otro cada uno un tipo de música distinto. Pues no puedo ordenarlas porque son variables cualitativas, miden una calidad. Pues os dejo como ejercicio para que lo hagáis vosotros, pues que me digáis un tipo de variable que sea cualitativa nominal. Pues pensarla vosotros con estos datos que hemos tenido aquí, lo ponéis y luego en clase lo vemos. ¿Y qué segundo tipo? Puede ser ordinal, que no es medible, pero se puede ordenar. Por ejemplo, pues las notas, si las ponemos como insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente, hombre, pues no se pueden ordenar como tal. Sin embargo, digo, no hay número, ¿no? Pero sin embargo se pueden ordenar de una manera. O puestos en el deporte, cuando te quedan primero, segundo, tercero, o en vez de primero, segundo y tercero, podemos decir mejor oro, plata y bronce. Bueno, no es un número, pero sin embargo se puede clasificar ordenadamente, ¿no? Estas dos tipos, las que hemos dicho que no se pueden medir por números. Y las cuantitativas son aquellas que son medibles por un número o cantidad. ¿Vale? ¿Cómo pueden ser? ¿Discretas o continuas? Las discretas son las que funcionan con valores aislados, ¿vale? Por ejemplo, el número de hermanos, ¿no? Pues claro, ¿qué significa valores aislados? 1, 2, 3, 7, 5, pero que no hay ningún valor entre medias del 1 y el 2. Si yo me fijara en una variable, el número de hermanos, pues puedo tener o ningún hermano, o un hermano, o dos, o tres, o cuatro hermanos, pero no podría tener un hermano y medio, ¿vale? O el número de goles, ¿no? Si estudiamos. Ah, pues mira, ha marcado 18 goles, 35 goles, 5 goles, pero a nadie se le ocurriría decir que ha marcado 2 goles y medio. ¿Por qué? Porque es una variable discreta. Pues os pongo aquí dos huecos para que vosotros en el cuaderno, a la vez que tomáis notas, pues penséis qué tipo de ejemplos podéis poner ahí. Dos ejemplos, estas son más fáciles de hacer. Y luego, variable cuantitativa, que se puede medir, continua, que toma los valores comprendidos entre dos números, entre todos los que hay, ¿vale? Pues por ejemplo, si tuviera la altura, uno mide 1,50, uno puede medir 1,51, o 1,50,27, o 1,53,41. Es decir, que toma todos los valores entre medias, entre 1,50 y 1,60, pues una persona puede medir cualquier cosa. Arriba, si tengo uno o dos hermanos, no puedo tener un hermano y medio, pero entre 1,50 y 1,60, pues sí que lo puedo hacer. O el peso, pues está claro que desde que somos pequeñitos, que no sé cuándo podemos pesar 3 kilos, ¿no? Con 4 kilos, pues hasta la gente que pesa 100 y pico kilos, pues podemos coger todos los valores. Pues os pongo aquí dos huecos para que vosotros también penséis y hagáis en el cuaderno dos ejemplos de una variable cuantitativa continua. Bueno, pues espero que en clase quede más claro cuando continuemos trabajando en ello.